En realidad ya están los dos y se trata de Fabián Bolio, Helen, él es abogado constitucionalista, más bien, y Mauricio Castro, que es abogado laboralista. Ambos están aquí citados para hablar sobre el tema de la cesantía, a propósito, como bien decías, de la resolución de la Sala Constitucional en torno a la Convención Colectiva, a varios artículos de la Convención Colectiva de Bancrédito. Y prácticamente lo que la Sala resolvió hace 2 semanas fue que se elimina la posibilidad de que los trabajadores de esta institución se fueran con los 20 años de cesantía y lo disminuye a 12. Pero además es una resolución que tiene un impacto en todo el sector público y prácticamente lo que hace es homologar todo el tema de la cesantía, porque hay convenciones colectivas que daban este beneficio para más años o para menos años. Lo cierto del caso es que hay y ya está generando, por supuesto, una oleada de renuncias en varias instituciones porque varios trabajadores y trabajadoras quisieran irse con el beneficio que tenían anteriormente y no como quedaría la resolución. Pero para poner en perspectiva lo que esto significa, ¿qué es la cesantía? ¿Por qué nos cubre o no nos cubre a los trabajadores? ¿En qué casos? Interpretaciones que ha hecho en particular Mauricio Castro sobre este beneficio laboral y también que ha hecho Fabián Bolio. Vamos a estar con ellos dos esta mañana para ponerlo en perspectiva. Decíamos, Mauricio Castro, porque usted dice que esta resolución de la Sala, y así la califica, es cantinflesca. Vamos a ir por partes y me gustaría de inmediato tener la resolución de Fabián Bolio. Buenos días. Cómo no. Bueno, muchas gracias, Laura, a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, don Fabián. Vamos a ver, el tema es el siguiente. Esta resolución no la juzgo yo y por eso lo que escribí como un hecho aislado. La Sala Constitucional se ha pronunciado ya muchas veces sobre el tema del auxilio de cesantía. Y yo lo que quería ejemplificar con esa frase, con esa expresión, es que la jurisprudencia de la Sala Constitucional en materia de cesantía se parece mucho a aquella frase de ni sí ni no, sino todo lo contrario. Y lo que yo quería plantear es que la Sala ha dicho de todo, ha dicho lo contrario, ha subrayado, ha dicho algo un momento y demás, y ha dicho lo contrario en ese mismo momento con la misma conformación de la Sala Constitucional, dependiendo de cómo hayan soplado los vientos. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ver. Para empezar por el principio, digamos que todos estemos con una claridad general de lo que significa el auxilio de cesantía. El auxilio de cesantía, mal llamado auxilio de cesantía, en el Código de Trabajo, en realidad lo crea la Constitución, en el artículo 63, que dice que cuando una persona sea despedida sin justa causa, se le deberá pagar una indemnización por despido injustificado. Mientras no exista un seguro de desempleo. Eso es básicamente lo que dice la Constitución. Como el seguro de desempleo nunca se creó, entonces lo que funciona es esa indemnización por despido injustificado. El Código de Trabajo, tomando normas de otros países, en realidad le denominó a eso auxilio de cesantía. Y hay un pequeño error porque el auxilio de cesantía, como su nombre lo dice, en realidad es un auxilio que se le paga a la gente cuando está cesante, de manera tal que si yo perdiera el trabajo y al día siguiente tengo otro trabajo, no se me debería pagar porque no estoy cesante. Entonces, aunque se le llamó auxilio de cesantía, es como la Constitución dice, una indemnización por despido injustificado. Es decir, es una plata que se me paga cuando la relación laboral termina sin mi responsabilidad como persona trabajadora. Ese es el marco general. Bueno, entonces, cuando el Código de Trabajo reguló el denominado auxilio de cesantía, básicamente estableció 2 criterios. Uno, la antigüedad de la persona que tiene el empleo. Si tiene 1 año, se le paga 1 año. Si tiene más de 1 año, se le paga de los años que tiene. Y además utilizó como el otro criterio, el otro parámetro del Código de Trabajo, el salario de la persona, ¿verdad? Uno calcula el salario y en función de ese salario es que se calcula el auxilio de cesantía. Y se estableció en 1943, que es cuando se creó las garantías sociales, el Código de Trabajo, un tope de 8 años en el auxilio de cesantía. Eso significa que si yo tengo 1 año me indemnizan 1, si tengo 8 me indemnizan 8, si tengo 10 me indemnizan 8 y si tengo 40 de trabajar me indemnizan 8. ¿Por qué ese tope?
ese tope es absoluta y totalmente arbitrario, en el sentido de que fue una decisión política, es decir, una decisión de política pública que la Asamblea Legislativa, en el ejercicio de su competencia, definió en su momento. Estableció, no se debería pagar más de 8 años. ¿Cuál era la razón de ser? Tenemos que hacer un poquito de memoria y recordar que en 1943 es la primera vez en que en Costa Rica se establece un código de trabajo. Con toda la dimensión que se tenía, se reguló la huelga, los sindicatos, la negociación colectiva y un montón de cosas más, con una fuerte oposición empresarial. Entonces, el tope de 8 años fue una forma de decirle a los empresarios: de ustedes van a tener que pagar esa indemnización, pero no se preocupen, no van a tener que pagar más de 8 años. Pero pudo haber dicho 3, 7 y medio, 8 y medio, 10, 20 o sin límite de años. Es una decisión de política pública. Muy bien, esa fue la que fijó. Ahora, dicho eso, yo pienso, espero que en eso podamos coincidir más o menos todas las personas que don Fabián, nosotros y demás, es la regulación general. Ahora, esa regulación que está en el Código de Trabajo es una regulación que establece, la regulación laboral que establece mínimos y máximos, es decir, la jornada máxima, nadie podría trabajar más de tantas horas, el salario mínimo, nadie podría ganar. Entonces, el derecho del trabajo en general establece la posibilidad de modificar esas condiciones de trabajo, sea por el contrato individual de trabajo, por un reglamento de trabajo, por una convención colectiva de trabajo, por otros instrumentos, o por otras normas legales. Entonces, por diversas normas legales, eso se ha modificado en diversos aspectos. ¿Quién lo ha modificado? Por ejemplo, el Estatuto de Servicio Civil establece al día de hoy, que es la ley que regula las relaciones de empleo en el sector central, la ruptura de tope sin límite de años. Es decir, cuando alguien es despedido porque se reestructura institución, se le pagan 8 años y no sin límite de años. La ley solidarista, que aplica en el sector público o en el sector privado. A uno le pagan la cesantía sin límite de años, ¿verdad? Y las convenciones colectivas también lo han hecho, entre Correcto. muchas otras normas. Entonces, la Sala Constitucional, cuando ha analizado las convenciones colectivas, ha dicho de todo, de todo. Ha dicho, uno, Y vamos cerrando para tener la opinión ¿cómo de no? Fabián. Que el auxilio de cesantía se puede pagar no solo en caso de despido injustificado, sino que se puede pagar por renuncia o por despido justificado. Lo ha dicho en una sentencia. También ha dicho que se puede romper el tope de cesantía. También ha dicho que las convenciones colectivas, cuando rompen el tope, no deberían exceder de 20 años. Y ahí, a mi juicio, excedió su competencia, porque la Sala Constitucional no es un órgano legislativo, es constitucional. Y es absolutamente arbitrario haber fijado un tope de 20. Cuando arbitrariamente la Asamblea Legislativa fijó un tope de 8, lo hizo en ejercicio de sus competencias. Es una decisión de política legislativa, lo puede hacer. Pero la Sala Constitucional no tiene competencia para fijar topes y definir políticas como lo está haciendo ahora. Ahora cambió de opinión y dice, no, no son 20, son 13. La Sala no tiene competencia para hacer eso. Tiene competencia para determinar si hay una norma que viola la Constitución, no para crear normas y decir los nuevos topes de cesantía son X. Vamos a ver qué dice el abogado constitucionalista Fabián Bolio. Buenos días. Sí, buenos días. Bueno, en Costa Rica casi todos los grandes problemas tienen una muy pequeña causa, y este es uno. Porque la Constitución dice, los trabajadores despedidos sin justa causa, tendrán derecho a una indemnización cuando no se encuentren cubiertos por un seguro de desocupación. Si hubiéramos creado el seguro de desocupación y la persona aporta, en lugar de lo que estamos aportando ahora, para cesantía, que se nos hizo como una obsesión por la cesantía y no por el seguro de desocupación, la persona podría recibir hasta 6 meses o 1 año del seguro de desocupación y no lo que dice aquí una indemnización, que es un sustituto del seguro, primero. Entonces la gran deuda, y creo que una gran decisión en Costa Rica sería eliminar la cesantía y crear el seguro de desocupación. Sería mucho más beneficioso para los trabajadores. Pero aún así, esta indemnización no es un derecho en el sentido del derecho laboral. Es decir, que una vez que un patrono o alguien decide, o por ley, que se estableció en 8 años, así se debe quedar para siempre. No, la Constitución define que debe haber una indemnización.
porque no hay seguro de desempleo y yo fui despedido sin justa causa. Si se pusieron 8 años, y como lo dice don Mauricio, esa es la decisión legislativa, esa es una indemnización sustituta del seguro de desocupación, que sería más protector para el trabajador. Pero entonces la discusión es si se puede modificar por pactos y por actos administrativos, sobre todo en la administración pública, si yo puedo modificar lo que yo establecí como una regla universal y crear un desequilibrio. Y eso es lo que ocurrió en Costa Rica. Yo creo que no. Es decir, lo que la Sala Constitucional ha dicho es, tenemos que tener un único régimen, porque este es un artículo que dice, habrá una indemnización para todo Costa Rica. Pero cuando yo empiezo a crear, o por leyes, o por convenciones colectivas, que no son leyes, sino que son pactos entre las partes, creo un régimen de desigualdad. Y entonces la Sala Constitucional anuló convenciones colectivas que establecían una indemnización mayor a los 8 años del Código de Trabajo, porque son desiguales, son discriminatorias. El que trabaja en ese tipo de centros de trabajo obtiene más indemnización y el que no obtiene la de los 8 años. Ahora, coincido que cuando la Sala determinó que había una desigualdad y anuló las normas desiguales, debió haberse quedado allí, ¿verdad? Debió haber dicho, todos son 8. Pero bueno, utilizó un criterio de razonabilidad o proporcionalidad y dijo que 20, de 8 a 20, podía sostenerse. Y ahora dijo que no son 20, sino que son 12. Entonces, siempre se mantiene una desigualdad, porque hay el resto de los trabajadores 8 y algunos obtienen 12, pero esa fue la regla que se estableció. Entonces, para concluir, no hay una regla en la Constitución que nos diga cuánto debe ser la indemnización. Podría ser un salario para la única indemnización. Lo más importante es crear un seguro de desocupación que me podría dar a mí 6 meses o 1 año de auxilio por desocupación, de seguro de desocupación. Entonces, ciertamente, aunque nosotros no podamos decir que hay un derecho a algún tipo de indemnización, 8 o 10 o 12 o 20 meses por año, salarios por año laborado, la Sala Constitucional dijo que ahora vamos a tener solo 2 regímenes, los de 8 y los de 12. No, eso no fue lo que dijo la Sala Constitucional, pero ni de cerca. Por una razón muy sencilla. La Sala Constitucional no dijo en ninguna de sus resoluciones, en ninguna, las que ha dicho una cosa y luego las otras, que es un tema de desigualdad, para nada. Lo que ha hablado es un tema de proporcionalidad. Y ahí hay un error de bulto, si me permite, con todo el respeto, don Fabián, en la perspectiva de la desigualdad y el derecho laboral desde el punto de vista constitucional. ¿Por qué? Porque en las garantías sociales también se crea el derecho a la convención colectiva, a la negociación colectiva. Si usted plantea que no se puede modificar ningún derecho laboral porque se crean desigualdades, lo que estaría diciendo por definición es que no se pueden negociar convenciones colectivas. Es decir, que ese derecho que se estableció en la Constitución a favor de los trabajadores no se puede ejercer, porque por definición, cuando usted negocia una convención colectiva de trabajo, a menos que solo existiera una sola convención colectiva para todos los trabajadores públicos y privados, lo cual además sería violatorio en sí mismo de los tratados internacionales de la OIT, cuando usted negocia una convención colectiva, por definición mejora derechos para los trabajadores que están cubiertos por esa convención colectiva. Entonces la Sala Constitucional jamás, nunca, ni con el tema de cesantía ni con ningún otro, ha planteado que el ejercicio de la convención colectiva genera una desigualdad entre los trabajadores y por lo tanto que tiene todo que igualarse. Si eso hubiera dicho, hubiera declarado inconstitucional cualquier modificación de cesantía y nos hubiera llevado a 8 años, y no lo hizo. Lo que hizo fue sencillamente decir, a ojo de buen cubero, a mí me parece que 20, no, que sin límite de años es demasiado, que 20 está bien. No, ahora dice, no, a mí me parece a ojo de buen cubero
que 20 es mucho, mejor 12, y ahí es donde es una arbitrariedad absoluta. La Sala Constitucional no tiene competencia para eso, tiene competencia para contrastar las normas legales, reglamentarias, convencionales, con el contenido de la Constitución. Y si determina que alguna de esas normas viola derechos fundamentales, competencias públicas, etcétera, entonces esa norma es declarada inconstitucional por esa razón. La Sala empezó a utilizar desde hace muchos años el criterio de razonabilidad y proporcionalidad. Lo que pasa es que a la hora de utilizar ese criterio de razonabilidad y proporcionalidad, lo ha utilizado para una cosa y para otra. Pero permítame, es que usted confunde, Fabián Bolio. La tesis la confunde creyendo que cuando utiliza el criterio de proporcionalidad, no está utilizando el criterio de igualdad. Ese es, en el derecho constitucional, la proporcionalidad es una medida, es una vara, ¿verdad? ¿Qué es proporción a qué? La proporción o volumen de algo, la medida de algo. Cuando la Sala dice que es desproporcionado 20 años y le parece que 12 sí, estableció una medida de igualdad. Entonces, por eso más bien la crítica puede ser otra, que no le guste a uno o que le parece que no tiene competencia, eso es otra cosa, pero está diciendo que es desigual y ahora quedarán dos regímenes, 8 y 12, ¿verdad? Pero con otra cosa más importante, no diga lo contrario porque ha dicho lo contrario en otros momentos. No se puede establecer negociaciones en contra de la ley. La ley es el límite de las convenciones colectivas. Es decir, si la Asamblea Legislativa aprueba mañana una reforma legal que diga que para todo el sector público, porque ya en el sector privado está, ¿verdad?, son 8 años de cesantía porque no se ha creado el seguro de desocupación, nadie puede firmar una convención colectiva en contra de la ley, porque la jerarquía del sistema legal establece que primero está la Constitución, los tratados internacionales, las leyes. Y la convención es un acuerdo entre partes, no es una ley de la República. La Constitución no dijo que las partes pueden crear leyes por convención colectiva, las leyes se crean aquí, en la Asamblea Legislativa. Entonces, no solo se definió que es desigual que exista un régimen mayor a 12 años, sino que además la legislación podría prohibirlo para siempre. No, para nada. Y además ahí hay otro error de bulto. Mauricio Castro. Porque la Constitución política se establece como derecho fundamental, se establece en el marco de la regulación de las garantías sociales que permite a los trabajadores modificar y superar los mínimos laborales. El derecho laboral no es un derecho de máximo. No es un derecho de máximo. Y precisamente cuando la Sala Constitucional, cuando la Sala Constitucional plantea que hay una serie de modificaciones que son aceptadas, primero aceptó 20 años, desearía, obviamente, don Fabián, pero no es el que en ninguna de las sentencias ha seguido la Sala Constitucional, y precisamente la Sala Constitucional en algunos casos, por ejemplo en la Convención Colectiva del INCOP en su momento, dijo que era constitucional pagar una cesantía adicional de hasta $50,000 adicionales para los trabajadores que se retiraran en caso de privatización de esa institución. Lo dijo y está por sentencia de la Sala Constitucional. En otro caso, en el caso de la Junta de Protección Social, que se estableció una norma para el pago de cesantía sin límite de años, la Sala Constitucional primero la declaró inconstitucional. Y cuando nosotros le dijimos, bueno, pero ¿cómo es posible que hay otras normas y sentencias suyas, como esa que les acabo de mencionar, en las que establece más de 6 o 12 veces, dependiendo de la antigüedad del trabajador? Y la Sala Constitucional de oficio anuló esa sentencia de la Junta de Protección Social y dijo, sí, se puede la cesantía sin límite de años por convención colectiva. Lo ha dicho la jurisprudencia de la Sala Constitucional. Entonces no es un criterio de igualdad. Ha ido en un vaivén diciendo más o menos según soplen los vientos. Es decir, el problema es diferente. La Sala ya dijo que son 12 años, le guste o no le guste a quien sea, y nadie puede firmar convenciones colectivas en contra de esa regla. Punto. Es una regla de igualdad. Si quiere llamarse proporcionalidad o igualdad, es indiferente. El resultado es
que no se pueden firmar convenciones colectivas con más de 12 años de cesantía, o se crea un seguro de desocupación. En segundo lugar, yo por lo menos no conozco una sola sentencia, ni de la Sala Segunda, ni de la Primera, ni de la Constitucional, ni autores que digan que las convenciones colectivas son leyes de la República y que se resisten a la ley. Yo no lo conozco, por lo menos. Quisiera estudiarlo si es que se ha dicho. Es decir, que si la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, que es el principal órgano legislativo del país, promulga una ley, tengan la autoridad los sindicatos y los empleados a firmar una convención colectiva en contra de lo que diga esa ley. Por lo menos esa tesis no la conozco y no se ha dicho nunca y no se ha establecido. Es ley entre las partes. No es ley entre las partes, ahí hay un error. Bueno, hay un error. Yo por lo menos no conozco. Si usted nos puede citar las sentencias de la Sala Segunda y de la Sala Constitucional que lo hayan dicho, pues le agradecería mucho. Nos va a ilustrar, vamos a tal vez si me permite sobre eso. Y entonces, lo más importante aquí no es una discusión que podemos tener aquí, es que ya la Sala Constitucional definió que son 12 años, y a partir de 12 años no se pueden establecer pactos, ni convenciones, ni acuerdos que digan lo contrario. Y tampoco leyes, porque vea qué interesante, si la Asamblea Legislativa pasa una ley que diga que le va a otorgar a determinados funcionarios públicos más de 12 años, la Sala Constitucional la va a anular, porque utilizó un criterio, llamemos de proporcionalidad y de igualdad, no importa, para decir que esa regla es contraria a la Constitución. Entonces, ni las convenciones colectivas se resisten a la Constitución, ni las leyes se resisten. O sea, para usted la ley de asociaciones solidaristas en el sector público es inconstitucional. Cuando lo diga la Sala Constitucional. Ah, bueno, entonces qué bonito. No se puede, pero salvo que lo diga la Sala Constitucional. Que lo diga la Sala Constitucional, entonces no podrán legislar en contra. Es que usted no está, a usted no le parece la sentencia, pero eso ya nosotros no podemos hacer nada contra esa sentencia, ni usted claro, ni nadie. Sí se puede, por supuesto, de hecho lo está conociendo para estudio preliminar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí se puede. Cuando la Sala Constitucional dijo no se puede la fecundación in vitro, tuvo que venir un tribunal internacional a decirle usted está equivocado. Pero no bueno, ya lo dirá la Sala Constitucional. Pero no van a ser los sindicatos que puedan pactar en contra. Si hay un tratado internacional con un órgano internacional creado por Costa Rica y los otros estados que así lo digan, que en Costa Rica la cesantía será un derecho y será de tantos meses por años trabajados, que lo diga. En ese momento será vinculante. De nuevo, no. Lo que pasa es que la equivocación que don Fabián tiene acá, a mí me parece que es evidente, es establecer un derecho que es el derecho a la negociación colectiva y al mismo tiempo decir la negociación colectiva no puede modificar nada de lo que establezca la ley. Entonces, si usted tiene una convención colectiva para repetir las normas que están en el Código de Trabajo, usted vació el derecho a la negociación colectiva, porque entonces usted no puede negociar absolutamente nada. Lo único que se puede aplicar es la ley. Esa es una tesis absolutamente autoritaria, propia del autoritarismo posterior a la Revolución Francesa y en el sector público, a la teoría estatutaria, que lo que plantea es lo que el Estado dice es lo que se puede hacer y nadie puede hacer absolutamente nada más. La teoría de los sindicatos es que ellos están por encima de la Asamblea Legislativa y la Constitución, y todo aquel que simplemente se limite a aplicar la Constitución política y las leyes está en contra de los sindicatos y es defensor. Bueno, no, eso lo está diciendo usted, eso yo no lo digo, pero con relación a lo anterior que usted planteaba. Es una tesis autoritarista. Sí. Las leyes de la República se publican aquí. Si hay una ley de la República que defina que en el sector público la cesantía va a ser de 8 años, yo le pregunto a usted, ¿los sindicatos van a poder pactar en contra de la ley que le prohíbe a los sindicatos y le prohíbe a los funcionarios públicos lo que pasa es que no lo van a poder hacer. No hay una ley en Costa Rica que prohíba eso. No lo hay. Por puede supuesto, haberla.
Bueno, pero no la puede hay, promulgarse. estamos hablando de esto. Bueno, y la Sala también puede Constitucional haber anuló la convención colectiva. Ya no, las convenciones colectivas no pueden pactar más de 12 años. Bueno, los magistrados han dicho que esa sentencia anuló esa norma de esa convención colectiva y que no se ha pronunciado con relación a ninguna otra. Si se y ya ha dicho la Sala Constitucional en otras oportunidades, le cito esa jurisprudencia, donde ha dicho se puede romper sin límite de años, también ha dicho con 20 años, también ahora dice con 12, entonces la jurisprudencia de la Sala Constitucional va y viene, pero con relación a lo que usted planteaba, es la Constitución política la que dice... Los sindicatos no pueden firmar en contra de la ley. Escúcheme, si hay una prohibición, no ya que usted dice que no la conoce, déjeme tratar de contestarle. La Constitución política dice, las convenciones colectivas tienen fuerza de ley, lo dice la norma constitucional del artículo 62. Las partes. No lo dice busque una, pero usted no lea el artículo 62. Busque una sentencia que haya dicho que son leyes de la República y que se pueden resistir a la ley. Tienen fuerza de ley, entre las partes, no fuerza de ley entre las partes. Entonces los sindicatos firman entre dos partes, digamos, use un ejemplo, INCOP, firman y es ley para toda la República de Costa Rica. No, es ley para las partes que la firmaron. No, para todo, estaba equivocado, para todo el ámbito de cobertura de la convención. No, señor. Vea, los trabajadores son parte de la convención. Entonces se extiende a todo el país la convención colectiva de un centro de trabajo. el ámbito de la cobertura. Por de la eso, entre las partes. No es entre las partes. Entonces, ¿a cuáles partes abarca la convención del INCOP que no sea del INCOP? No. Entonces se le aplica al ICE y se le aplica a la Caja del Seguro Social y la tienen que respetar todos los trabajadores. A mí me parece, don Fabián, que usted será un excelente constitucionalista, ¿verdad? Pero de derecho laboral no sabe absolutamente nada, precisamente porque la Constitución plantea eso. Eso a mí no me importa. La convención colectiva se firma entre dos partes. ¿Esas partes quiénes son? Los sindicatos y los patronos. Los trabajadores no son parte de la convención. Tiene vigencia solo entre las partes. Los trabajadores no afiliados son parte. Usted parece que no fue a la escuela de Derecho. Los trabajadores son parte de la convención. Las leyes de la República tienen vigor en la totalidad de la República de Costa Rica y las convenciones colectivas en el lugar de trabajo. Solo en 13 en ese lugar tiene que... Claro, por eso, perfecto, no son leyes de la República. Pero no para las partes, lo tienen para los trabajadores y para los no afiliados. Del lugar. Bueno, ya aterrizamos, ya por fin. Entonces, si una ley de la República, que no es lo que estamos analizando además, si una ley de la República o una sentencia de la Sala Constitucional dice, como en este caso, que la cesantía son 12 años, así se tiene que quedar y no pueden pactar en contra, porque sería contrario a una ley que tiene vigor en la totalidad del país. Eso es lo que sé yo y lo que sabe todo Costa Rica. Bueno, vamos a ver, esa ley no existe. No sea así. Esa ley no existe. No existe. Ah, bueno, pero entonces, si existe, no pueden fallar ni firmar en contra de las leyes de la República. Vamos a ver, si llegara a existir una ley que dice que tenemos... Si llegara a existir una ley... Tenemos que ir cerrando. Si llegara a existir una ley que dice que tenemos que dar una vuelta de carnera en la mañana, pues ya veremos qué hacemos con esa ley, pero no existe. Entonces hablemos de la realidad. No hay una ley. Entre las partes que decía que eran 20 pero años, la arbitrariedad es cuando fija 20, después 12 o lo que sea. Es no le gusta, a usted no le gusta, a los sindicatos no les gusta, pero así fue como No, pero es que más allá de que nos guste, pudo haber definido 8 3/4. Pero ahora son 12. Pero esa es una arbitrariedad que excede la competencia de la Sala Constitucional, no tiene la competencia para definir eso. La Asamblea Legislativa la tiene. Se lo tiene que aguantar porque eso es lo que dijo, a veces nos gusta. No, bueno, ya veremos, no nos lo tenemos que aguantar porque ya veremos qué dicen los tribunales internacionales. A veces nos gusta y a veces no nos gusta los ya veremos, si por usted fuera, nos hubiéramos quedado con la prohibición de fecundación in vitro, nos hubiéramos tenido que aguantar las arbitrariedades de la Sala Constitucional y no es así, por dicha hay tribunales internacionales. ¿Sabe qué es lo que pienso yo? Tenemos que cerrar. Gracias a Fabián Bolio, abogado constitucionalista, gracias a Mauricio Castro, abogado laboralista. Hoy es un tema prácticamente que va a abarcar va a abordar lo laboral, porque estamos en una convocatoria a paro, trajimos el tema de la cesantía, porque es una resolución reciente de la Sala que está impactando las instituciones del sector público, ya dijimos, hay una oleada de solicitudes de salida ya, de renuncias de trabajadores y trabajadoras de este sector, del Estado, a propósito de esta resolución de la Sala Constitucional, que reduce de 20 a 12 los años de cesantía,
Y aquí estaba el debate esta mañana en la revista. Muchísimas gracias de verdad a nuestros invitados. Ya venimos, vamos al estudio principal, me parece, y que tiene más información. Adelante, compañeros.